Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora y por toda la eternidad. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has acompañado. Y en esta hora, Señor, hemos venido con el solo propósito de adorarte y de alabarte. Entre tus manos de amor y pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que se manifieste en este lugar con poder y también en nuestros corazones. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Qué interesante que la escuela sabática que la presentó el pastor en esta mañana habla del Génesis, el primer libro de la Biblia. Y ahora vamos a aprender algo del último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. El tema de esta mañana lleva por título La revelación de Jesucristo. Si nosotros leemos allí en Apocalipsis capítulo 1, vamos a básicamente analizar algunos versículos del capítulo 1. Vamos a leer en el versículo 1 y 2 la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Imagínense que cuando Cristo inspiró al profeta Juan que pronto iban a suceder estas cosas, cuán pronto va a ser ahora para nosotros que estamos aún más cerca. Y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bueno, este mensaje viene de Dios. Y cuando decimos la palabra Dios, debemos entender Dios en su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y alguien me dijo, dice, bueno, pero acá dice la revelación de Dios que le dio a su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo no está mencionado. No está mencionado en este versículo, pero si nosotros leemos las 7 cartas a las 7 iglesias, vamos a encontrar que esas 7 cartas de amor que Dios envía a las iglesias terminan diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, en este mensaje también está el Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio es llevada luego por el ángel. El ángel se la entrega a Juan y Juan se lo entrega a la iglesia. Y ese mensaje nos llega hoy a nosotros. Nosotros ahora somos la iglesia de Dios. ¿Qué vas a hacer tú con ese mensaje? ¿Qué piensas hacer tú con ese mensaje? ¿Te lo vas a guardar solamente para ti? ¿O lo vas a compartir con aquellos que no conocen? Cuando yo pienso cómo yo me convertí al adventismo, es porque alguien me habló. Alguien adventista me habló. Yo vengo de otra denominación católica y la conozco bien por dentro. Pero encontré que la iglesia adventista es una iglesia fundada por Dios. Así como este mensaje que Dios envía a través de toda esa cadena de mandos hasta llegar a la iglesia y hasta llegar a nosotros, proviene de Dios. Obviamente, en el mundo hay mucha gente, incluso cristianos, que ignoran el mensaje de Apocalipsis. O le tienen cierto temor, porque claro, hay el libro por excelencia, muy rico en imágenes, en símbolos, es el libro de Apocalipsis. Y entonces, al no entender esa simbología, la persona se pierde. Pero cuando nosotros comenzamos a
a estudiar la palabra de Dios y antes de abrir la Biblia, oramos al Señor, el Espíritu Santo va a intervenir. Por lo tanto, es un mensaje para nosotros y no tenemos que temer nada, porque Dios tiene el control. Y hay una bendición tremenda en este libro. Allí en el versículo 3 de Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, en esta hora estamos recibiendo esa bendición, porque estamos leyendo las palabras de esta profecía, la estamos escuchando. Lo que falta ahora es que tú la guardes en tu corazón y la pongas en práctica, y sobre todo la compartas con aquellos que no la conocen. Otro detalle que hay que enfatizar acá es: ¿qué entienden ustedes por la palabra revelación? ¿Qué significa para ustedes la palabra revelación? Bueno, si ustedes van a cualquier diccionario, ahí le van a dar varias definiciones. Por ejemplo, manifestación de una verdad, descubrir, hacer público algo, declararlo, darlo a conocer. Eso significa revelar. Pero entonces yo me pregunto, no sé si ustedes se preguntan lo mismo, pero yo me pregunto, ¿por qué hay muchos cristianos, y tal vez millones de cristianos, que piensan, que afirman y que creen que Cristo va a hacer algunas cosas en secreto? Y el libro de Apocalipsis dice que Cristo se está revelando, lo está dando a conocer. Pero hay otras teorías cristianas que dicen que Cristo va a venir en su segunda venida en dos fases. La primera fase es en secreto, nadie se va a dar cuenta. Y va a raptar la iglesia en secreto y se la va a llevar al cielo por 7 años. Y supuestamente los que creen en esa teoría, este año sería el año del rapto. Pero la palabra de Dios dice claramente que Cristo se está revelando. O sea, esto es palabra revelada de Dios, que viene de Dios, revelado. Además hay otro versículo interesante en Amós 3:7, Amós 3:7, que dice así: porque no hará nada el Señor. ¿Cuántas cosas va a hacer el Señor? Nada, sin antes revelarlo primeramente a sus siervos los profetas. Es decir, cuando Dios se propone hacer algo en este mundo, en la vida del hombre, ¿qué hace el Señor primero? Lo revela. El Señor no va a hacer nada, absolutamente nada en secreto. Entonces, cuando estos cristianos comienzan a hablar de estas teorías, están hablando mal de Dios en primer lugar, porque le están poniendo una personalidad dudosa a Dios, que primero se revela pero después actúa en secreto. Así que hay que tener cuidado. Obviamente en Deuteronomio 29:29 dice algo interesante también. Dios tiene secreto. Claro que sí que tiene secreto, pero los secretos de Dios, si Él no los reveló para nosotros, pertenece a Él y nosotros no tenemos que estar especulando en ello. Lo que es revelado es para nosotros y es para nuestra salvación. Por lo tanto, no tenemos que ir más allá de lo que está escrito. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablare conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Cabe destacar que el personaje central del libro de Apocalipsis es Cristo Jesús.
Y entonces en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar varias formas en cómo se identifica Cristo Jesús. Varias formas. Y tenemos que saber que esas formas corresponden a Cristo Jesús. Por ejemplo, Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Quién es el testigo fiel? Cristo. ¿Por qué? Porque primero Él sabe todo lo que va a suceder por anticipación. Él es nuestro creador. Creó este mundo. Nos creó a nosotros. Y Él sabe qué es lo que va a acontecer. Por eso Él se está revelando. Por lo tanto, Él es un testigo fiel, en el cual nosotros debemos confiar, debemos creer. Pero luego dice el primogénito de los muertos. ¿Por qué le llaman a Él el primogénito de los muertos? ¿Será el primero en que resucitó cronológicamente? ¿Él fue el primero que resucitó? ¿O hubo alguien más que resucitó primero que Cristo, cronológicamente hablando? Sí, Moisés. Moisés resucitó primero. Por eso lo vemos allí en el monte de la transfiguración. Ustedes pueden ir a Mateo 17. Y allí aparece cuando Jesús le quiere mostrar el reino de gloria a unos cuantos discípulos, y Él se transfigura. Allí aparece Elías y aparece Moisés. Moisés resucitó primero que Cristo. Pero ¿por qué se le dice a Él primogénito? Porque primogénito tiene otro significado. Significa el primero y único en su clase. Porque a nivel humano lo podemos entender. Podemos entender qué significa la palabra esa de primogénito. Ustedes han escuchado en las noticias, por ejemplo, el primer ministro de algún país por ahí, o la primera dama. También lo han escuchado, ¿verdad? Ahora, esa primera dama, ¿es la primera dama realmente? ¿O no hubieron antes que ella otras damas? ¿O el primer ministro, antes de él no hubo otros primeros ministros también? Es decir, ese primero se está refiriendo al cargo que está ocupando la persona. Pero para el caso de Jesucristo, la primogenitura, como dice, el primogénito lo coloca en una posición única y superior a todo ser humano que alguna vez haya resucitado. ¿Por qué? Porque Él triunfó en la muerte. Porque Él resucitó, y como dice Juan 10, versículos 17 y 18, Cristo tiene el poder de dar su vida y de volverla a tomar. ¿Y qué hombre tiene ese poder? A ver, ¿hay algún hombre que tenga ese poder? Ninguno. Por lo tanto, Cristo es el primogénito de los muertos. Y como está registrado allí en Apocalipsis 1, versículo 18, Cristo vive. Lo dice allí, estuvo muerto, sí, estuvo muerto. Pero Él dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. ¿Qué significa eso? Tener las llaves de la muerte y del sepulcro. ¿Qué les dice eso a ustedes? Que toda persona, todo hombre, toda mujer que obedezca a Cristo Jesús, se mantenga en obediencia, y aunque esa persona llegue un día y baje al descanso, se muera, parta de este mundo, Cristo dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. En Cristo hay vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Qué debemos tener nosotros en nuestro corazón? A Cristo Jesús. A Dios en su plenitud. Hay otras
referencias que me llamaron la atención también en el libro de Apocalipsis, que están en el capítulo 1, versículo 4 y el versículo 8, que son como versículos paralelos. Y simplemente vamos a analizar una frase de esos dos versículos, que dice, refiriéndose a Cristo, el que es, el que era y el que ha de venir. Bueno, ¿qué está diciendo con el que es? ¿Por qué nosotros identificamos el que es con Cristo? Estamos hablando del verbo ser, está conjugado en presente, pero como es Juan el que está hablando de Cristo, está en tercera persona. Él, el que vive. Pero si fuera Cristo mismo el que hablara, él diría, yo soy. ¿Cuál fue la respuesta que recibió Moisés cuando le preguntó a Dios? Yo soy el que soy. Eso está registrado en Éxodo 3, versículos 3 y 14. Yo soy el que soy. Así que ¿a quién se está refiriendo Juan cuando dice el que es? Se está refiriendo a Cristo. Porque en el Nuevo Testamento, Cristo dice, por ejemplo, Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Dice Juan 8:28. Yo soy la puerta. Juan 10:9. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad. Juan 14:6. Y este versículo me llamó la atención. Bueno, yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. Gracias. Y este es el versículo que me llamó la atención. Cuando Cristo estaba en el huerto del Getsemaní, en esa noche que lo apresaron, era un 14 de Nisán, porque fue el día de la Pascua, la noche del viernes, que para nosotros hoy sería el jueves a la noche. Lo vinieron a arrestar y preguntaron quién era el Cristo. Y dice, cuando Cristo les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Todos. Tremendo poder. Porque es Dios en persona. Luego el versículo de Apocalipsis 4 y 8 nos dice el que era. Entonces cabe la pregunta ahí, ¿quién era Cristo? ¿Quién era Cristo? Bueno, si vamos a Juan 1 del 1 al 3, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto nos está diciendo que Cristo era Dios desde la eternidad hacia la eternidad. Él es nuestro creador, porque aquí lo dice claramente. Cristo es nuestro creador. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4, 4 y 5, dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué lo envió? El versículo 5 dice, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que Dios nos recibiera a nosotros como hijos suyos. Si hoy tú estás aquí, es porque Dios te considera un hijo de Dios y una hija de Dios. Alabado sea su nombre. Pero tú tienes que mantenerte en esa posición que Dios te está concediendo
en estos momentos. Y el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Juan dice que aquel verbo, ese que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, aquel verbo se fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que por el amor de Dios hacia el hombre y hacia la mujer, perdidos, porque nosotros somos de raza humana, pero caída, perdidos, destituidos de la gracia. Pero Dios nos ama y entonces Dios envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Cristo Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una cita aquí de Elena G. de White, deseado de toda la gente, página 15. Y ella hace una comparación, así como Dios en el desierto le dio la orden a Moisés, allí en Éxodo 25:8, y me harán un santuario y habitaré en medio de vosotros, en medio de ustedes. Y de hecho así era. El santuario terrenal estaba en el centro del campamento del pueblo de Dios. Las 12 tribus se instalaban alrededor del santuario terrenal. 3 hacia el frente, 3 a un costado, 3 al otro costado y 3 hacia atrás. Las 12 tribus. Estaba en el mismo centro. Dios estaba acompañando a su pueblo en el desierto. Pero Cristo levantó su tabernáculo, dice ahí en Deseado de toda la gente, página 15, en medio de nuestro campamento humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres a fin de morar entre nosotros. Y para que nosotros pudiéramos aprender de él, que nosotros podemos llevar una vida en armonía con Dios, pero con Cristo. Sin Cristo, ¿cuántas cosas podemos hacer? Nada. Separado de mí, nada podéis hacer. Luego, el otro punto que estamos analizando, el que es, el que era y el que ha de venir. Y sabemos que el que ha de venir, ¿quién es? Cristo Jesús. Él lo dice de muchas maneras en distintos libros de la palabra de Dios, en los evangelios. Pero el acontecimiento más grande en el libro de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo en majestad y gloria. Y él dice que viene con todos los ángeles, con todo su poder, en la gloria del Padre y en la gloria del Hijo. En Apocalipsis 8:1 dice que se hace media hora de silencio en el cielo. Media hora de silencio en el cielo. ¿Qué nos está diciendo eso? En estos momentos que el juicio investigador está en pleno desarrollo, hay millones y millones de ángeles que están viendo lo que Dios y Cristo Jesús están realizando en ese juicio. Hay miles y miles de ángeles que están asistiendo al Padre y al Hijo. Vayan y lean Daniel 7, versículos 9 y 10, y allí lo dice. Millones y millones. Pero va a llegar un momento que ese lugar va a quedar vacío completamente. Por eso va a haber silencio de media hora. Porque todos van a acompañar a nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús, a que venga aquí a la tierra para llevarse a los redimidos al cielo. Y si nosotros hacemos un cálculo matemático con media hora en
en términos proféticos, estamos hablando de una semana y 6 horas, 7 días y 6 horas. ¿Ve? Así que ese tiempo es que se hace silencio. Hay una cita de Elena G. White que habla justamente de que la traslación de la tierra, o sea, de las nubes, porque Cristo no va a tocar tierra, sino que va a llegar a las nubes, de las nubes al mar de vidrio, donde está el trono de Dios, va a haber 7 días. Le leo la cita que está en Primeros Escritos, página 16. Dice: juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. 7 días. Interesante. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aquí habla en el versículo 7 de Apocalipsis, Apocalipsis 1, versículo 7, que la venida de Cristo es tremenda, es potente, es algo nunca visto. Todo ojo le verá, dice el versículo. Y cuando dice todo ojo le verá, está diciendo que tanto los que esperamos a Cristo Jesús lo vamos a ver, como aquellos que lo rechazan también lo van a ver. Es decir, los buenos van a verlo, los malos van a verlo, los creyentes los van a ver, los no creyentes lo van a ver, los que están sellados para salvación eterna lo van a ver, y los que están sellados para perdición eterna lo van a ver también. Incluso dice que lo van a ver aquellos que lo traspasaron a él. Y aquí entramos en un análisis un poquito más profundo. ¿Cómo es posible que los que traspasaron a Cristo Jesús, con aquellos que gritaban crucifícale, con aquellos que le pusieron la corona de espina, aquellos que le clavaron los clavos, aquellos que le dieron latigazos, aquellos que le escupieron, aquellos que se mofaban y decían, si tú salvaste a tanta gente, sálvate a ti mismo? ¿Cómo esa gente va a ver a Cristo Jesús? ¿Cómo Anás y Caifás, que estaban allí acusándolo falsamente, con testigos falsos en el Sanedrín, temprano ese viernes, ese 14 de Nisan, bien temprano en la mañana, antes de llevarlo a Pilatos, que buscaban una manera para que él cayera en la trampa que ellos le estaban tendiendo y ellos poder condenarlo? ¿Cómo ellos lo van a ver? Mire, aquí en Mateo 26, versículos 62 al 64, dice así: y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? Porque lo estaban acusando y estaban diciendo una cantidad de falsedades contra Cristo. Y entonces el sumo sacerdote le dice, ¿y no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y la respuesta de Jesús es, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Esta gente también lo va a ver. ¿Pero cómo? ¿Qué tiene que suceder para que esta gente pueda ver a Cristo viniendo en majestad y gloria? Tiene que haber una resurrección previa a la venida de Cristo. Una resurrección unos días antes. ¿Cuántos días se tarda el viaje del trono de Dios, del santuario celestial a la tierra? Y de aquí para allá, ¿cuánto? Unos 7 días. Así que esta gente
tiene que resucitar por lo menos un poquito más, un poquito antes de esos 7 días, para ver la nube donde trae a Cristo Jesús, que primero se ve allá a lo lejos como un punto negro en el horizonte, más pequeño que un puño, pero a medida que se va acercando se va iluminando. Bueno, ese viaje va a tardar 7 días, por lo que hemos leído aquí. Y esta gente tiene que resucitar antes. O sea, unas horas antes, por lo menos, que cuando comience la venida, ellos puedan ver cómo viene Cristo Jesús en majestad y gloria. Pero también van a resucitar en esta resurrección especial o resurrección parcial, van a resucitar personas salvas. Y ustedes dicen, bueno, ¿y dónde dice eso? Ahora lo vamos a ver. Así que esta resurrección especial es una resurrección mixta. Y cuando digo mixto, es que van a resucitar buenos y malos. Porque la primera resurrección que habla la Biblia, o la resurrección general, es una resurrección donde solo resucitan los que van a ser salvos. Y eso es cuando Cristo ya esté aquí, en las nubes, aquí cerquita de la tierra. No confundir con esa. No confundir con la segunda resurrección, que es después del milenio, y que es una resurrección de solo los malos, los impíos, los perdidos para siempre. No confundir. Esta es una resurrección mixta. Resucitan buenos y malos. Antes de que Cristo llegue aquí, con el propósito de ver a Cristo viniendo en majestad y gloria, tal como se lo prometió a Anás y a Caifás y a toda la gente que estaba allí en el Sanedrín. Y a todos los que lo acusaron, a Pilato también. Todos ellos se van a levantar para ver a Cristo Jesús. Apocalipsis lo dice, lo que les traspasaron, lo van a ver. Pero ¿dónde está la parte de los buenos? Así que ahí vamos a leer un versículo que se encuentra en Apocalipsis 14:13. Y acuérdese que el Apocalipsis 14, del 6 en adelante, está hablando del mensaje de los 3 ángeles. Vi volar por el medio del cielo un ángel que traía el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones, tribu, lengua y nación. Después de esos mensajes viene el versículo 13, Apocalipsis 14, y dice así: y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado, eso significa dichoso, feliz, bendecidos, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Así que esos muertos que se murieron después de haber escuchado y de haber proclamado el mensaje de los 3 ángeles, son muertos bendecidos, dice acá este versículo. Se mueren pero bendecidos por Dios. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Por qué son bendecidos estos muertos? Porque esos son los que van a resucitar antes para ver venir a Cristo en majestad y gloria. Porque así ellos han predicado ese mensaje de que Cristo viene. Y hay millones de cristianos. No estoy hablando de los que no cristianos, pero de cristianos que uno le dicen, pero Cristo viene y viene pronto. Y ellos como que lo ponen en duda, no lo creen, o será, tal vez pueda que sea algún día que se dé. El punto es que aquí no se trata si nosotros creemos o no creemos.
Cristo viene porque Él lo ha dicho, porque es palabra de Dios. El punto es si tú lo crees o no. Si tú lo crees, serás salvo, dice los evangelios. El que cree en Cristo y se bautiza, será salvo. Y el que no cree, no será salvo, será condenado. Vamos a leer otro versículo si eso no lo convence mucho. O sea, cuando dice de aquí en adelante los muertos, se está refiriendo de aquí en adelante a ese periodo de tiempo donde se ha estado predicando el mensaje de los 3 ángeles, que comenzó por allá, por una fecha muy conocida nuestra que es 1844, que comenzó por ahí, un poquito antes comenzó. Los que mueren en este tiempo tendrán el privilegio de participar en la resurrección especial, la que precede a la resurrección general de los justos. Y hay que notar aquí una cosa, que esa bendición no es para todos los muertos. Tenga presente eso, no es para todos los muertos. Son para los muertos que mueren en la fe en Cristo Jesús. Nada más. Hay un versículo que nos aclara todo que está en el libro de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Es el 2, pero para entrar en contexto vamos a leer el 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En qué tiempo? Al final del tiempo. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Todos los que se hallen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y ahora viene el versículo 5. Y muchos, no dice todos, dice y muchos. Para que se entienda bien. Ahora están todos ustedes aquí. Pero muchos de ustedes estuvieron en la escuela sabática. Otro grupo no estuvo. Tal vez venían en camino o tal vez estaban en otros departamentos con otras actividades. Para que se entienda esta terminología, cuando dice muchos es una parte del todo, no son todos. Entonces, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y aquí aclara quiénes son los que se van a despertar. Unos para vida eterna, los salvos. Los que bajaron al descanso creyendo en Cristo Jesús, creyendo en su segunda venida, proclamando el mensaje de los 3 ángeles, proclamando el mensaje de Apocalipsis. Esos van a ser despertados para vida eterna. Y otros, los que le traspasaron, no lo dice aquí, pero por el contexto sabemos que son ellos, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está claro que es una resurrección mixta donde resucitan buenos y malos para ver venir a Cristo en majestad y gloria. Y el versículo 7 de Apocalipsis 1 termina diciendo: y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué? ¿Por qué todos los linajes de la tierra harán lamentación por él? Le pregunto, ¿ustedes se alegrarían mucho si ahora viniera Cristo en majestad y gloria y salgamos a verlo? ¿Ustedes estarían alegres? Claro que sí. Nosotros deseamos que llegue ese momento y deseamos estar allí presentes con nuestros queridos, con nuestras familias. Pero acá dice que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Se van a lamentar. Va a ser un lamento. ¿Por qué? Porque no se prepararon. Porque no creyeron.
porque no estudiaron la palabra de Dios, porque nunca quisieron tener al Hijo, nunca quisieron escuchar la voz del Espíritu Santo, no buscaron de Dios, lo dejaron para el futuro, para allá, buscaron otra cosa. Buscaron fama, buscaron poder, buscaron dinero, buscaron placer, cualquier otra cosa, pero menos buscar de Dios. Y ahí recién se van a dar cuenta que Dios es real, que Dios existe y que va a venir en majestad y gloria a buscar a su pueblo. Entonces, hermanos queridos, si tú no te has entregado a Cristo Jesús, ahora lo tienes que hacer. Mañana es tarde. Porque la Biblia dice que el día y la hora no lo sabemos de la venida de Cristo Jesús. Pero tampoco sabemos el día y la hora en que nosotros podemos bajar al descanso. Por lo tanto, si tú quieres buscar de Cristo, toma la decisión en este momento de entregarle el corazón a Cristo Jesús. No mañana, no cuando te retires, no cuando tengas tiempo, no cuando dejes de trabajar, no. Ahora, con todos los problemas que tenga, con todas las dificultades que tenga, con toda la enfermedad que tenga, entrega tu corazón a Cristo Jesús ahora, porque Él va a venir en majestad y gloria y va a llevarse su pueblo para vivir por toda la eternidad. Él hizo todo. Él creó este mundo y Él creó el plan de salvación y Él se revela en Apocalipsis. Él lo hizo todo y lo está haciendo todo porque te ama a ti, nos ama a todos nosotros y nos quiere salvar y nos quiere llevar con Él a morar por toda la eternidad. Entonces, lo que falta aquí es nuestra respuesta. ¿Qué vas a hacer tú de aquí en adelante? Esa es la respuesta que Dios quiere. Entonces, acá hay un versículo donde nos aclara aún más por qué todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? ¿Quién dijo yo soy la luz? Cristo Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Y cuál es la razón por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Por eso amaron más las tinieblas y vivieron en tinieblas toda su vida. Y lo van a lamentar porque hay una luz, la luz verdadera que se llama Cristo Jesús. Hay un camino que se llama Cristo Jesús. Nadie puede ir por otro lado al Padre, solamente por Cristo Jesús. Así que si tú quieres estar allá con los redimidos, busca de Cristo en este momento. Si tú no has dado ese paso, si tú no has entregado tu corazón a Cristo, puedes acercarte ahora cuando cantemos el himno final, el 182, que tiene por título Veremos a Cristo. ¿Tú quieres ver a Cristo? Bueno, entonces entrega tu corazón ahora, en este momento. Si tú ya lo hiciste, pero quieres renovar ese compromiso con Dios, también tú puedes acercarte y vamos a tener palabra de oración para que el Señor siga sellándote para salvación eterna. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar. Veremos a Cristo, himno 182.